Hola y bienvenidos a Canal Morbo, aquí el que os habla como siempre Titi Gallego. Y hoy vamos a hablar de los templarios, la verdad sobre los caballeros templarios y si hay alguna relación entre la Orden del Temple y las sociedades secretas modernas. Mucho se ha escrito y se dice hoy sobre ellos. Nazis, masones, neognósticos y nuevas sectas esotéricas ostentaron ser herederos de los templarios. La mayor parte de la literatura sobre la Orden del Templo es pura fantasía y leyendas con pretensión histórica. La verdad es que dejaron de existir siglos antes de que naciera la masonería y las sociedades secretas europeas, por lo cual no hay ninguna conexión histórica entre los templarios y el esoterismo moderno, aunque usen sus figuras cargándolas de misterio. La persecución y destrucción de los caballeros templarios se produjo en el siglo XIV por iniciativa del rey Felipe IV de Francia, 1268-1314, quien por intereses económicos y políticos embistió con todo su poder a la Orden del Temple, y el Papa Clemente V, 1260-1314, que no estaba en Roma, sino en Aviñón, en Francia, era objeto de los caprichos del rey Felipe, quien lo controlaba políticamente. Si nos vamos a la historia, la Orden de los Templarios, llamada también Orden de los Pobres Caballeros de Cristo o del Templo de Salomón, era católica y no tenía nada que ver con los cátaros como afirmaban algunos, ni con sectas o herejías de la época. Surgieron en el contexto de las cruzadas para defenderse del Islam y era simplemente una orden monástico-caballeresca católica. Fue fundada en 1119 en Jerusalén por Hugo Pagans, tras la primera cruzada, con el ideal de defender la Tierra Santa. Se conoce que tenían una muy buena organización administrativa y llegaron a poseer muchos bienes y a ser una de las instituciones más ricas de su tiempo. No están claras las verdaderas razones por las cuales el rey Felipe, llamado el Hermoso, arremetió contra ellos con todo su poder. Algunos autores suponen que estaría endeudado con ellos o que deseaba acrecentar el tesoro real con las riquezas de esta orden. Claro, todas las opiniones apuntan a un deseo de poder y control por parte del rey francés. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey ordena el arresto de todos los templarios en territorio francés acusados de herejía y comportamientos escandalosos. La detención de la orden provocó la protesta del Papa Clemente V, pero el rey lo convenció con las confesiones obtenidas bajo tortura. El Papa, presionado por el rey, promulgó una bula de Pastoralis Praeminens que decretó la detención de todos los templarios en territorios cristianos. El rey insistió y obtuvo una instrucción general para condenarlos a la hoguera, a los que se retractaran de sus confesiones, ya le vale al rey. Así fueron ejecutados en 1310 en París. Finalmente, en 1312, el Papa suprimió la orden definitivamente. Pero, ¿existieron templarios después del siglo XIV? Muchos sostienen que la orden habría sobrevivido durante varios siglos, sin embargo, no hay rastros históricos de ellos ya en pleno siglo XV, aunque sí se hayan elaborado mitos y leyendas en torno a su figura, sobre todo entre masones y esoteristas. Massimo Introvigne, con gran detalle, ha investigado y aclarado el tema. Dijo así: después de la supresión, la orden sobrevivió algunos decenios fuera de Francia, pero a comienzos del siglo XV, como muy tarde, los templarios habían desaparecido por completo. La tesis de que hayan subsistido en secreto la ha calificado Regine Pernot, 1909-1998, al igual que otros especialistas en historia medieval, como extremadamente demencial y ligada a pretensiones y leyendas necias sin excepción. La idea de que los templarios oficialmente suprimidos habrían proseguido clandestinamente su actividad hasta el siglo XVIII se difunde sobre todo entre la masonería francesa y alemana. La masonería, nacida en Inglaterra, se presentó a sí misma como heredera, sí también a través de un proceso de reinterpretación filosófica y esotérica de los gremios medievales de la construcción que englobaban tanto a los arquitectos como a los simples albañiles. Desde cierto punto de vista se trataba de un origen demasiado humilde de la aristocracia de la Europa continental aceptada con dificultad. De aquí se elaborará la leyenda de los caballeros perseguidos, que para continuar sus actividades se habrían ocultado en los gremios ingleses y escoceses de constructores libres, y fue sobre todo en Alemania,
donde a estos caballeros misteriosos se les identificó con los templarios. Este es el origen de los grados templarios de la masonería. La verdad es que no hay conexión histórica entre los caballeros templarios y el esoterismo moderno. Hubo un hallazgo hace ya unos años. El 13 de diciembre del 2001 se encontró en el Archivo Vaticano un documento pontificio donde el Papa Clemente V absuelve de la condena a los templarios un año después de abierto el proceso en Francia contra la orden. Según la investigadora y protagonista del hallazgo, Bárbara Freil, fue un complot y el Papa intentó detenerlo con la absolución, pero no lo consiguió, porque el rey francés respondió con un proceso de brujería contra el anterior pontífice, Bonifacio VIII, y había un riesgo de cisma en la Iglesia de Francia. En aquella época, el monarca francés impuso finalmente su autoridad sobre la del Papa, lógicamente. Cierto también es que la suspensión de la orden no fue definitiva. El documento preveía restablecerla luego de su arrepentimiento, pero Clemente V murió y ningún pontífice la modificó. En fin, que en aquella época si eras un estorbo, ibas directamente a la hoguera. Bueno, o templarios o inclusive aquellos que le llamaban brujos, brujas, bueno, ya me entendéis. Aquí os dejo con otro pequeño misterio de la historia. No te olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.